Un hombre conectado a un tanque de oxígeno. Un hombre que antes llenaba estadios con su voz, ahora incapaz de terminar una frase sin detenerse a respirar. Un hombre que fue el símbolo del galán latinoamericano, la voz, el cabello, la sonrisa devastadora, reducido, según los titulares más crueles, a una sombra de sí mismo. 4 párrafos para un hombre que vendió más de 30 millones de discos. 4 párrafos para un hombre que conquistó Hollywood, Broadway y los corazones de 3 generaciones de mujeres en todo el continente. 4 párrafos para un hombre que vivió en mansiones de Miami, actuó junto a las figuras más grandes del entretenimiento mundial y cuyo nombre era sinónimo de elegancia, de voz y de magnetismo indestructible. 4 párrafos para un hombre al que sus propios pulmones intentaron matar. Porque eso es exactamente lo que ocurrió. No fue una sobredosis, no fue un escándalo de faldas que lo destruyó públicamente, no fue la bancarrota, ni la traición de un sello discográfico, ni el abandono de su público. Lo que intentó apagar la llama de José Luis Rodríguez, el hombre al que el mundo entero conoce simplemente como el Puma, fue algo mucho más íntimo, mucho más brutal y mucho más injusto que cualquier enemigo externo. Fue su propio cuerpo. Y durante los años más oscuros de su batalla, mientras luchaba por cada bocanada de aire, la industria del entretenimiento seguía girando. Los rankings seguían publicándose, los premios seguían entregándose. Y el nombre de El Puma, ese nombre que durante décadas fue sinónimo de inmortalidad artística, comenzó a aparecer en los medios de comunicación de una sola y devastadora manera. ¿Cuánto tiempo le queda? Esta es la historia que nadie contó completa. Esta es la historia del hombre detrás del mito. Esta es la historia de la caída, el dolor, la injusticia y finalmente la verdad oculta detrás de uno de los momentos más dramáticos que ha vivido el entretenimiento latinoamericano en el siglo XXI. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación real. Cada video que lancemos, tú vas a ser el primero en saberlo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Quédate, porque lo que vamos a revelar esta noche cambia todo lo que creías saber sobre el Puma. Primero, hay que entender lo que era. No solo lo que era como artista, lo que era como fenómeno. José Luis Rodríguez no fue simplemente un cantante popular, fue una construcción cultural completa. Era la voz, sí, esa voz de tenor cálido, capaz de pasar del susurro íntimo al grito apasionado en una fracción de segundo. Pero era también el cuerpo, la presencia, la manera en que caminaba sobre un escenario como si el escenario hubiera sido construido específicamente para él, y no al revés. En los años 70 y 80, cuando la música romántica en español vivía su época dorada, el Puma era la cima. Sus discos se agotaban antes de llegar a las tiendas. Sus giras llenaban estadios desde Buenos Aires hasta Ciudad de México. Sus telenovelas, porque el Puma también fue actor y de los grandes, paralizaban a familias enteras frente al televisor, en Venezuela, en Colombia, en España, en Miami. Cuando llegó a los Estados Unidos, no llegó como un artista latino más buscando su oportunidad. Llegó como una estrella que ya había conquistado un continente entero y que ahora se disponía a agregar otro a su colección. Y lo hizo. Actuó en producciones de alcance internacional. Su nombre apareció junto al de figuras que definieron el entretenimiento global de esa era. El dinero llegó, la fama se multiplicó, la leyenda creció. Pero hay algo que las fotos glamurosas no mostraban, algo que las entrevistas de alfombra roja nunca revelaron, algo que vivía silenciosamente en el interior de ese hombre mientras el mundo lo aplaudía. Una enfermedad sin cura estaba construyendo su trampa silenciosamente durante años. Y cuando finalmente mostró su rostro, lo hizo con una ferocidad que ni el Puma, con toda su fortaleza, con toda su fe, con toda su historia de supervivencia, estaba completamente preparado para enfrentar. Todo lo que brillaba era real, pero debajo de ese brillo se estaba fraguando la tormenta más oscura de su vida. Aquí está el dato que nadie analizó con la profundidad que merecía.
Cuando en 2017 se confirmó que José Luis Rodríguez había recibido un doble trasplante de pulmón en un hospital de Miami, los medios de comunicación cubrieron la noticia de la manera en que suelen cubrir las grandes tragedias de los famosos, con morbo, con prisa y con una completa falta de contexto. Los titulares decían cosas como: el Puma recibe trasplante de pulmón, el estado de salud del cantante es crítico, fans oran por la recuperación del ídolo venezolano. Pero lo que muy pocos titulares explicaron, lo que casi ninguna nota periodística se molestó en desarrollar fue esto. José Luis Rodríguez tenía 73 años cuando le trasplantaron los dos pulmones. 7 y 3 años. Para ponerlo en perspectiva, la fibrosis pulmonar idiopática, la enfermedad que estaba destruyendo sus pulmones, tiene una tasa de supervivencia a 5 años de apenas el 40%. Es una condición en la que el tejido pulmonar se va cicatrizando progresivamente, volviéndose rígido, incapaz de expandirse con normalidad, incapaz de transferir oxígeno a la sangre de manera eficiente. Es, en términos sencillos, ahogarse en cámara lenta, no en agua, en el interior de tu propio cuerpo. Y un trasplante de pulmón, uno solo, ya es considerado uno de los procedimientos quirúrgicos más complejos y de mayor riesgo que existe en la medicina moderna. La tasa de complicaciones es altísima, el proceso de recuperación es brutal. El cuerpo debe aprender, literalmente, a aceptar órganos ajenos como propios, en una batalla inmunológica que puede durar años y que en muchos casos el cuerpo simplemente no gana. El Puma recibió 2, a los 73 años, y sobrevivió. Pero la pregunta que nadie hizo en aquellos días de cobertura frenética y superficial fue la más importante de todas. ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Cuánto tiempo llevaba luchando antes de que el mundo lo supiera? ¿Qué vivió en silencio, lejos de los reflectores, mientras la enfermedad avanzaba? ¿Y quiénes estuvieron o no estuvieron a su lado durante el camino más oscuro? Esas son las preguntas que esta investigación se propuso responder. Para entender la magnitud de lo que el Puma enfrentó, hay que entender de dónde venía. No de un hogar privilegiado, no de una familia con conexiones en la industria musical, no de un barrio acomodado de Caracas donde los sueños son más fáciles de financiar. José Luis Rodríguez Uría nació el 14 de julio de 1943 en el barrio El Guarataro, en el oeste de Caracas, un barrio obrero, un barrio donde la infancia se vivía entre el calor del asfalto, el sonido de la pobreza cotidiana y la constante incertidumbre de si habría suficiente comida al final del día. Su padre era trabajador, su madre, como tantas madres latinoamericanas de esa generación, era el centro gravitacional de una familia numerosa, tirando el mundo hacia adelante con una mezcla de amor incondicional y determinación feroz. Desde pequeño, José Luis tuvo algo que ninguna pobreza podía quitarle: la voz. Una voz que cuando sonaba hacía que la gente se detuviera, que cuando cantaba en las reuniones familiares producía ese silencio particular que se crea cuando todos saben instintivamente que están frente a algo especial. Pero la voz sola no alimenta, y en el Caracas de los años 50, un niño del barrio con una voz bonita era exactamente eso, un niño del barrio con una voz bonita. Así que el Puma trabajó, desde joven, con las manos, con el cuerpo, con el esfuerzo físico que la pobreza exige de los que no tienen más capital que su propia energía. Fue conductor de autobús. Esta es una de las realidades de su historia que los documentales de televisión suelen mencionar de pasada, casi como una anécdota pintoresca, sin detenerse en lo que realmente significa. Conducir un autobús en Caracas en aquella época no era simplemente manejar un vehículo. Era madrugar cuando todavía era de noche. Era lidiar con el calor aplastante de la cabina. Era enfrentar el tráfico caótico de una ciudad en expansión. Era regresar a casa agotado, con el cuerpo partido, y aún así encontrar la energía para ensayar, para cantar, para soñar. Porque el Puma nunca dejó de soñar. Participó en concursos de talento, se presentó en pequeños clubes nocturnos, construyó su reputación ladrillo a ladrillo, presentación a presentación, en un circuito donde el fracaso era la norma
y el éxito era la excepción rara y cruel. Y lo que esta historia de origen nos dice no es simplemente que el puma fue un hombre humilde que triunfó. Lo que nos dice es que el puma era, desde sus raíces más profundas, un sobreviviente, un hombre que había aprendido, antes de los 20 años, que la vida no regala nada, que cada victoria hay que arrancarla con los dientes, que rendirse simplemente no es una opción que existe en el vocabulario de ciertos hombres. Esa lección, aprendida entre las calles de El Guarataro, sería la que décadas después lo mantendría vivo cuando todo lo demás fallara. El ascenso de El Puma no fue un cohete disparado hacia el cielo, fue más bien el crecimiento de un árbol, lento al principio, profundamente enraizado y eventualmente tan grande que resultaba imposible ignorarlo. Sus primeros discos en los años 60 mostraban a un artista en formación, una voz poderosa que todavía buscaba su propio sonido, su propio estilo, su propio lugar en el saturado mercado de la música romántica latinoamericana. La competencia era brutal, los sellos discográficos eran inflexibles, la industria exigía fórmulas probadas, y el joven José Luis Rodríguez se negaba a hacer fórmula. Fue su trabajo paralelo como actor, primero en teatro, luego en televisión, lo que le dio la plataforma de visibilidad que la música sola, en aquellos años, no le estaba dando con suficiente velocidad. Las telenovelas venezolanas de los años 70 eran un fenómeno cultural de primera magnitud, y cuando el Puma apareció en ellas con su combinación de voz, físico y carisma natural, el efecto fue explosivo. De repente, la gente no solo escuchaba al cantante, veía al hombre, y lo que veía le gustaba de una manera que iba más allá de lo musical. El Puma era aspiracional, era elegante sin ser pretencioso, era apasionado sin ser vulgar, era cercano sin perder el misterio. La fórmula era irresistible. Cuando sus discos de los años 70 y 80 comenzaron a romper todas las barreras, primero en Venezuela, luego en Colombia, luego en México y Argentina, luego en España y finalmente en toda la comunidad latina de los Estados Unidos, el Puma ya no era simplemente un cantante venezolano exitoso, era un ícono continental. Pavo Real, Agárrense de las manos, Shabadabada, No seas cruel. Canciones que no solo fueron éxitos comerciales, sino que se convirtieron en la banda sonora de generaciones enteras. Canciones que la gente escuchó en los momentos más importantes de su vida, los primeros amores, las bodas, los reencuentros, las despedidas, y que por eso quedaron tatuadas en la memoria emocional colectiva de millones de personas. 30 millones de discos vendidos no es una cifra, es una historia multiplicada por 30 millones. 30 millones de personas que en algún momento de su vida eligieron que la voz del Puma fuera parte de su historia personal. Pero mientras todo esto ocurría, mientras el dinero llegaba, mientras los premios se acumulaban, mientras las portadas de revistas se multiplicaban, algo invisible se estaba moviendo en el interior de ese cuerpo que el mundo admiraba. Una amenaza que no respeta fama, que no distingue entre ricos y pobres, que no negocia ni entiende de trayectorias artísticas ni de legados culturales. La enfermedad seguía su propio calendario, y ese calendario, tarde o temprano, presentaría su factura. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad particularmente cruel en su manera de presentarse. No llega de golpe, no te derrumba de un día para el otro, llega silenciosamente, con síntomas que al principio son fáciles de racionalizar, fáciles de atribuir a otras causas. Cansancio al subir escaleras, una tos seca que persiste semanas, meses, la sensación de que el aire, de alguna manera, ya no alcanza del todo, como si alguien hubiera reducido imperceptiblemente el volumen de cada bocanada. Para un cantante, para alguien cuya vida entera está construida sobre la capacidad de su aparato respiratorio, estas señales son especialmente terroríficas, porque el cantante sabe, mejor que nadie, cómo debería sentirse respirar correctamente. Sabe cuánto aire necesita para sostener una nota, para proyectar la voz al fondo de un auditorio, para interpretar una canción de 3 minutos con la intensidad que el público espera. Y cuando ese proceso empieza a fallar, cuando el cuerpo ya no responde como debería, el cantante lo siente antes que nadie más. Lo siente en el escenario, lo siente en los ensayos, lo siente en esos momentos privados donde practica solo, donde no hay público que impresionar y donde las mentiras son imposibles.
Los años previos al trasplante fueron años de negociación constante con el puma y su propio cuerpo. Años de adaptar su agenda, de espaciar sus presentaciones, de aprender a vivir con un compañero no deseado, el tanque de oxígeno portátil que empezó a ser parte de su vida cotidiana, una extensión permanente de su existencia que ninguna cantidad de dinero ni de fama podía hacer desaparecer. Las imágenes de ese periodo son desgarradoras para cualquiera que haya seguido su carrera. El hombre que una vez caminó por los escenarios más importantes del mundo, con una energía casi sobrehumana, ahora dependía de una delgada cánula de plástico para recibir el oxígeno que sus pulmones ya no podían procesar eficientemente. La fibrosis pulmonar idiopática no tiene causa conocida. Esto es parte de su monstruosidad. No es como el cáncer de pulmón en un fumador de toda la vida, donde existe una cadena de causalidad que, aunque trágica, al menos proporciona una explicación. La fibrosis pulmonar idiopática llega sin invitación, sin aviso, sin razón aparente. El tejido pulmonar simplemente comienza a cicatrizarse, a endurecerse, a perder su elasticidad natural. Y ese proceso, una vez iniciado, no se detiene por sí solo. Los medicamentos pueden ralentizarlo. El oxígeno suplementario puede compensar parcialmente la pérdida de función, pero la única solución real, la única que puede devolver años de vida de calidad, es el trasplante. Y el trasplante, en un hombre de 73 años, es una apuesta de vida o muerte en la que las probabilidades no están de tu lado. Aquí es donde la historia se vuelve más incómoda, más difícil de contar, porque exige hablar no solo del sufrimiento de un hombre, sino del comportamiento de un sistema entero. Cuando la enfermedad del puma se hizo pública, la cobertura mediática fue, en el mejor de los casos, insuficiente. En el peor, fue vergonzosa. Los mismos medios que durante décadas habían lucrado con su imagen, que habían vendido revistas con su cara en la portada, que habían generado clics y rating con cada uno de sus escándalos sentimentales, que habían construido narrativas enteras sobre su vida privada sin su consentimiento, esos mismos medios lo cubrieron en su momento más vulnerable con una combinación de morbosidad y frivolidad que resultó dolorosa de observar. Había un cierto tipo de cobertura que parecía estar esperando, casi con impaciencia, el desenlace final. Artículos que hablaban de su deterioro, con un vocabulario que rozaba la crueldad. Especulaciones sobre su estado de salud presentadas como noticias, cuando eran apenas rumores de pasillo. El recuento de sus posesiones, su fortuna y su legado, en un tono que sonaba inquietantemente a obituario prematuro, escrito con anticipación. La industria musical, por su parte, brilló por su ausencia institucional. No hubo grandes gestos de solidaridad pública desde las organizaciones que administran los premios y los royalties. No hubo declaraciones contundentes desde los sellos discográficos que se enriquecieron durante décadas con su trabajo. No hubo homenajes en vida desde las plataformas de streaming que monetizan diariamente su catálogo de canciones. Hubo silencio cómodo. El tipo de silencio que la industria del entretenimiento practica con maestría cuando uno de sus grandes no puede ya generar más dinero nuevo, cuando ya no hay disco que vender, cuando ya no hay gira que llenar, cuando el artista pasa de ser un activo a ser un pasivo sentimental en los balances de quienes alguna vez se beneficiaron de él. Y hay algo más, algo que raramente se menciona en las coberturas sobre la enfermedad del puma y que esta investigación no puede ignorar. Durante sus años más difíciles, José Luis Rodríguez vivió en carne propia algo que afecta a millones de personas: la brutalidad de navegar un sistema de salud en el que todo tiene un precio devastador. El trasplante de pulmón, la medicación inmunosupresora de por vida que un trasplantado debe tomar hasta el último día de su existencia, los controles médicos constantes, la rehabilitación postoperatoria que puede durar años, todo eso tiene un costo que ningún disco de oro puede garantizar para siempre. La historia de El Puma es también, aunque pocos quieran verlo así, una historia sobre la fragilidad financiera que acecha incluso a los grandes cuando la salud falla. Una historia sobre cómo la fama no es un seguro de vida. Una historia sobre cómo el sistema puede aplaudir a un artista durante décadas y voltearse en silencio cuando llega la hora del verdadero apoyo. Imagina esto. Es 2017, Miami. Un hospital con el tipo de silencio particular que solo existe en los pasillos de cuidados intensivos. Ese silencio que no es paz, sino tensión contenida.
el silencio de las máquinas que trabajan sin descanso para mantener viva a una persona. José Luis Rodríguez tiene 73 años. Lleva meses, quizás años, sabiendo que este momento llegaría. Sus pulmones ya no pueden sostenerlo. La lista de espera para un trasplante es larga, cruel en su aleatoriedad. Se espera a que alguien muera para que otro pueda vivir. Esa es la aritmética brutal del trasplante de órganos, una ecuación que la medicina necesita, pero que la humanidad prefiere no mirar de frente. Y él espera. Espera conectado a su oxígeno. Espera sabiendo que cada día que pasa es un día en que sus pulmones están un poco peor, que el margen se estrecha, que el tiempo juega en su contra con una precisión implacable. Espera con la fe que siempre lo ha definido. Su fe religiosa es profunda y documentada, una parte central de su identidad que ninguna enfermedad pudo sacudir. Pero también, inevitablemente, con el miedo que cualquier ser humano honesto sentiría en esa circunstancia. Porque el puma es un ser humano. Esto es lo que la mitología del ídolo a veces hace olvidar. Detrás de la voz, detrás del cabello perfecto, detrás de la sonrisa que derritió a millones, hay un hombre. Un hombre con miedo. Un hombre que en ese hospital de Miami debe enfrentar la pregunta más sencilla y más terrorífica que existe. ¿Voy a vivir? Cuando llega la noticia de que hay pulmones disponibles, el proceso se activa con una velocidad que contrasta brutalmente con los meses de espera pasiva. Las preparaciones prequirúrgicas, los formularios, las conversaciones con los médicos cargadas de información técnica que en el fondo se reducen a una sola cosa. Vamos a intentarlo. Las llamadas a los seres queridos. El momento en que la anestesia comienza a hacer efecto y el mundo se vuelve borroso, y luego oscuro, y luego nada. La operación dura horas. El puma está en la mesa durante horas interminables mientras los cirujanos trabajan en esa intervención extraordinariamente compleja. Retirar los 2 pulmones dañados, esos órganos que fueron sus herramientas de trabajo durante más de 5 décadas y que ahora son sus enemigos, y reemplazarlos por los de un donante desconocido. Un héroe anónimo cuya muerte se convierte en la condición de la supervivencia de otro. Una persona que en sus últimos documentos eligió dar, en lugar de llevarse todo consigo. En algún lugar de esa sala de operaciones, mientras las máquinas emiten sus sonidos constantes y los monitores registran cada fluctuación de ese corazón que ha latido 73 años, está concentrada toda la historia de este hombre. El niño de El Guarataro, el conductor de autobús que cantaba en los clubes nocturnos, el cantante al que nadie apostaba, el ídolo continental, el hombre enfermo, el paciente que espera. Y luego, en algún momento que los médicos pueden registrar, pero que él no puede recordar, sus nuevos pulmones comienzan a funcionar. El aire entra. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, el aire entra de verdad. Su recuperación no es sencilla ni lineal. No hay recuperaciones sencillas de un trasplante de doble pulmón a los 73 años. Hay complicaciones. Hay momentos de retroceso donde el cuerpo parece resistirse al milagro que se le acaba de ofrecer, donde el sistema inmune, ese guardián que no reconoce a los nuevos pulmones como amigos, intenta rechazarlos. Hay un régimen de medicamentos inmunosupresores que durará el resto de su vida. Hay fisioterapia respiratoria. Hay aprender a respirar de nuevo, casi en el sentido literal de la frase. Pero el puma lo hace, porque así es el puma. Porque los hombres que aprendieron a sobrevivir en el Guarataro no conocen otra dirección que hacia adelante. Meses después de la operación, cuando aparece públicamente por primera vez, hay algo diferente en sus ojos. No es solo la gratitud, aunque la gratitud está ahí, visible, genuina, conmovedora. Es algo más profundo. Es la mirada de alguien que estuvo al borde del precipicio, y que desde ese borde vio algo que la mayoría de las personas no ve hasta que no tienen más remedio. Vio lo que importa y lo que no importa. Vio lo que es real y lo que es ruido. Y esa mirada, esa perspectiva ganada a un precio devastador, es quizás el legado más íntimo y más poderoso de toda su historia. Hay una pregunta que vale la pena hacerse al final de esta historia. ¿Por qué importa? No en el sentido de si el puma importa, eso es indiscutible. 30 millones de discos vendidos y 5 décadas de carrera lo establecen sin apelación posible.
sino en un sentido más profundo. ¿Por qué importa esta historia en particular? ¿Por qué importa el relato de su enfermedad, de su batalla, de su regreso? Importa porque es el espejo más honesto que un artista puede ofrecernos sobre la condición humana. Durante décadas, el Puma nos dio canciones que hablaban de amor, de pasión, de deseo, de pérdida. Canciones que capturaban emociones universales y las envolvían en melodías que se quedaban para siempre. Ese es un tipo de regalo. Un regalo enorme, no subestimemos su valor. Pero lo que nos dio con su batalla contra la fibrosis pulmonar fue algo diferente, y en cierta manera aún más profundo. Nos mostró que la fragilidad no es lo opuesto de la grandeza, que un hombre puede ser un ícono y también puede ser vulnerable, que la voz más poderosa puede quedar reducida al silencio por circunstancias que no tienen nada que ver con el talento, ni con el esfuerzo, ni con la voluntad, y que sin embargo, esa voz puede volver. El Puma cantó de nuevo. Quizás no con la potencia de sus años de gloria, quizás con matices diferentes, con una respiración que ahora llevan pulmones que no son los que recibió al nacer. Pero cantó. Se paró frente a su público. Abrió la boca y dejó salir aquello que lo define en el sentido más elemental. Ese regreso no es simplemente una historia de superación personal, aunque también lo es. Ese regreso es un acto de resistencia pura. Es decirle a la enfermedad, a los pronósticos, a los titulares que ya escribían su obituario. Todavía no. Y hay algo más que este relato deja expuesto, algo que la industria prefiere mantener en las sombras. El sistema falló con el Puma. No de una manera espectacular y fácil de señalar, sino de la manera más común y más difícil de combatir. El olvido conveniente. La cobertura superficial. La explotación del morbo sin ningún compromiso real con la historia que había detrás. El silencio institucional de una industria que tomó todo lo que pudo y ofreció muy poco cuando llegó la hora del verdadero apoyo. Este patrón no es exclusivo de El Puma. Es el patrón que se repite con decenas de artistas latinoamericanos que construyeron imperios culturales y descubrieron, al llegar a la crisis, que esos imperios no incluían redes de seguridad. Artistas que vendieron millones de discos y que décadas después navegan un mundo transformado por el streaming, donde sus catálogos generan dinero cada día, pero muy poco de ese dinero llega a sus manos. Pero el Puma está vivo. Y esa sola frase contiene más significado del que caben en estas palabras. Está vivo porque su cuerpo encontró en algún rincón de sí mismo los recursos para resistir una de las intervenciones médicas más exigentes que existen. Está vivo porque la medicina moderna hizo lo que vino a hacer. Está vivo porque un donante anónimo hizo la donación más extrema que un ser humano puede hacer. Y está vivo porque desde el Guarataro, desde aquellos días de autobús y sueños sin garantía, aprendió algo que ninguna enfermedad puede quitarle: que rendirse simplemente no es una opción. Su música es eterna no porque esté en los rankings, no porque Spotify cuente sus reproducciones, no porque los críticos la clasifiquen correctamente. Es eterna porque está tatuada en la memoria emocional de generaciones de personas que la usaron para vivir sus propias historias. Y eso, a diferencia de los pulmones, no se puede trasplantar ni destruir. Si llegaste hasta aquí, si te quedaste durante todo este recorrido, quiero decirte algo directamente. Esta no fue una historia fácil de contar. Requirió ir más allá de los titulares, más allá de los comunicados de prensa, más allá de la versión oficial y confortable que la industria prefiere que conozca sobre sus figuras. Esto es lo que hacemos aquí. No cubrimos las historias por encima. Las excavamos, las estudiamos, las presentamos con el respeto que merecen los hombres y las mujeres que las vivieron. Hay muchas más historias como esta. Artistas, deportistas, figuras culturales que tuvieron éxitos extraordinarios y caídas igualmente extraordinarias. Personas cuyas historias reales son infinitamente más complejas, más fascinantes y más reveladoras que las versiones simplificadas que los medios tradicionales nos ofrecieron. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación real. Cada video que lancemos, tú vas a ser el primero en saberlo. Quédate conmigo, porque lo que viene te va a sorprender. No te vamos a vender una versión edulcorada. Te vamos a dar la historia real. Siempre. Y como el Puma, que aprendió a respirar con pulmones prestados, nosotros aprendemos a contar cada historia, con los oídos y los ojos bien abiertos. Hasta la próxima.